Buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer darles la bienvenida a este panel, donde abordaremos uno de los temas más prometedores y desafiantes del panorama tecnológico actual, que es la intersección entre ciberseguridad y computación cuántica. Como me ha presentado Carmen, mi nombre es Nerea Urquijo y voy a moderar esta conversación entre expertos y expertas que nos van a ayudar a entender el riesgo de la era cuántica en la seguridad digital, qué oportunidades se abren con la criptografía postcuántica y cómo debemos prepararnos desde hoy para los cambios que se avecinan. Como muchos de ustedes sabrán, la computación cuántica realmente representa un salto radical en la capacidad de procesamiento, pero también representa una amenaza directa a los sistemas criptográficos que hoy defienden nuestras comunicaciones, nuestras fianzas y nuestras infraestructuras críticas. Hoy nuestros panelistas nos acompañan para analizar estas implicaciones desde diferentes ángulos. Así que, sin más preámbulo, voy a dar paso a este panel, que espero que sea de interés para todos ustedes, y de nombre «Cuándo lo cuántico desafía la ciberseguridad». Aunque Carmen ha hecho una breve descripción, una breve reseña de nuestros panelistas, me gustaría dar un poco más de contexto de su amplia trayectoria profesional. Empiezo por Raúl Siles, es fundador y arquitecto de ciberseguridad en GuardedBox, una compañía tecnológica española focalizada en ofrecer una solución innovadora, avanzada, certificada y confiable para la gestión y compartición de secretos de forma segura, con cifrado extremo a extremo y PQC. Raúl también es fundador y analista de ciberseguridad senior de Dinosec. Maribí López, ingeniera en informática por la Universidad de Granada, actualmente gestiona la Red de Ciencias y Tecnologías de Castilla y León, que proporciona una infraestructura de red troncal de comunicaciones de alta capacidad. Colabora también con la reciente creación del Laboratorio de Tecnologías Cuánticas en Skyle, empleando tecnologías de base como la distribución cuántica de claves QKD. Francisco Sánchez, ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Málaga, ha desarrollado toda su carrera profesional en el desarrollo de soluciones criptográficas para la protección de comunicaciones en redes móviles y satélites. Con más de 25 años de experiencia en sistemas de comunicaciones encriptadas, es actualmente el director de la Unidad de Comunicaciones Seguras de Indra, donde se están desarrollando soluciones basadas en tecnologías PQC y QKD. Francesc Sevé es ingeniero en informática por la Universidad de Rovira i Virgili y doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña. En la actualidad es profesor catedrático en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Lleida y miembro del Grupo de Investigación en Criptografía y Grafos. Sus principales líneas de investigación se centran en el diseño de protocolos criptográficos que, mediante el uso de criptografía, proporcionan seguridad y privacidad a los usuarios de sistemas telemáticos. Alberto Pedrouzo, investigador postdoctoral en Atlantic, Centro de Investigación en Tecnologías de Telecomunicación de la Universidad de Vigo. Su trabajo se centra en el cifrado homomórfico basado en retículos y su aplicación a la privacidad en multimedia y aprendizaje federado. Y, por último, Carlos Andrés Lara es investigador a tiempo completo del equipo Crisis Security and Privacy de la Universidad Rovira i Virgili. De 2021 a 2024 realizó una estancia postdoctoral en el laboratorio Hubert-Currian de la Universidad Jean Monnet y en el CNRS en Francia. Sus intereses académicos incluyen el diseño de sistemas digitales, el hardware reconfigurable, la seguridad del hardware y la criptografía. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y comenzamos con la primera pregunta, que me gustaría, si podéis, Alberto, Francisco, Raúl, si nos podéis dar respuesta. El estado actual de la tecnología cuántica se sitúa como una amenaza plausible, pero todavía no materializada para la criptografía. Es decir, aún no hay evidencias de que existen a día de hoy un ordenador cuántico capaz de romper los esquemas públicos más utilizados. ¿Qué consideráis que debe hacer la industria en relación a las tecnologías postcuánticas, considerando especialmente las hojas de ruta que han sido definidas por organismos e instituciones tanto nacionales como internacionales? Como, por ejemplo, como entiendo conoceréis, está la hoja ruta de implementación coordinada para la transición de criptografía postcuántica, publicada recientemente por la Comisión Europea en junio del 2025, en la que sitúa la llegada de un ordenador cuántico criptográficamente relevante en un máximo de 16 años. Alberto, si quieres empezar tú. ¿Empiezo yo? Pues algo que se observa en esa recomendación cuando la lees es sobre todo un tema de urgencia. En todo momento, aunque se establecen ciertos plazos de que es importante que hagamos esta migración a tecnologías postcuánticas, se dice cuanto antes mejor, cuanto antes mejor.
Pero la pregunta es ¿por qué viene este cuanto antes mejor? Lo que se comenta es que, bueno, se estima, pero en realidad no tenemos certeza de que este ordenador cuántico funcional pueda aparecer en un margen de 16 años, 15 años, pero no dejan de ser estimaciones y estimar eso no tenemos certeza de cuándo puede ocurrir. El problema real que aparece ahí viene de que hoy en día las empresas o alguien que nos quiera atacar puede estar almacenando ya la información. Y al estar almacenando esta información, en el momento que aparezca este ordenador cuántico podría atacar todo lo que ahora mismo estamos haciendo público, estamos compartiendo con esquemas de cifrado clásicos, por ejemplo. Entonces, este es el riesgo real. Y, por otro lado, es una oportunidad, lo que deberían hacer la industria, bajo mi humilde punto de vista, que al final vengo de la academia, es primero no lanzarse a lo loco y decir, bueno, pues hay que cambiarse porque suena muy bien, esto es muy guay, tenemos que ser todos pues, cuánticos porque es la nueva moda. Es primero entender qué tenemos, qué criptografía estamos usando y por qué la estamos usando. Esa criptografía, cuando entendamos lo que nosotros tenemos, podremos elaborar un plan, que es lo que busca y las recomendaciones de la Unión Europea buscan, podremos elaborar un plan para hacer ese cambio adecuado y quizás mejorar nuestros servicios y mejorar nuestra seguridad a largo plazo, porque esto, independientemente de que este riesgo esté ahí, de que aparezca el ordenador cuántico o no, tenemos la necesidad y mejorarán los servicios con estas técnicas. Una vez hagamos este inventario, otra cosa que deberíamos hacer es entender el riesgo de los datos que tenemos ahí. No tienen el mismo nivel de riesgo todos los datos. Desde luego, aquellos que se verán más afectados son aquellos que tengan que permanecer privados o que tengamos que garantizar su seguridad durante un margen de, digamos, imaginaos, si tenemos datos que necesitan más de 16 años de margen, y si de verdad aparece un ordenador cuántico funcional en 16 años, pues ya tenemos un problema, ¿no? Porque si alguien está guardando esa información, la podría descifrar en ese momento. Tener claro esto, la criptografía que tenemos y el nivel de riesgo que tienen los distintos datos es fundamental. Y en las recomendaciones que Nerea ha mencionado, de hecho, se plantean distintos umbrales, sobre todo empezar ya ahora, el año que viene, 2030, incluso tener ya implementados casos de uso para los escenarios de riesgo alto y en el 2035 ya implementar los de riesgo medio y siempre en esos documentos pues, se urge cuanto antes mejor. Y esto es un poco la línea general de lo que habría que hacer, bajo mi opinión, que me complementarán mis compañeros que saben mucho más que yo de la industria, pero para dar un poco la pincelada de lo que yo creo desde la academia, es que la perspectiva que tenemos con la postcuántica es tenemos que cambiar porque hay este riesgo, pero solo nos estamos centrando en los riesgos de comunicación y en los riesgos de almacenamiento. Es decir, la criptografía hoy en día a muy alto nivel nos protege de que nuestras conversaciones sean privadas y que lo que estemos almacenando nadie lo pueda atacar. Pero la realidad es que estos esquemas postcuánticos tienen más propiedades que todavía no están siendo exploradas, las estamos explorando más en la academia. Pero entre estas propiedades, y me voy a centrar en lo que yo soy más experto, que son los esquemas basados en retículos, por ejemplo, existen esquemas que permiten hacer computaciones de forma segura. ¿Y qué entendemos por hacer computaciones de forma segura? Pues como os he dicho, hasta ahora estamos centrando en proteger la privacidad en almacenamiento, proteger la privacidad en comunicación, pero cada vez es más importante, y lo estamos viendo con la inteligencia artificial, usar los datos. Para usar los datos, si seguimos este paradigma, los datos hay que descifrarlos. Pues con las técnicas de computación segura podríamos explotar la información de los datos y a la vez mantener la privacidad de estos. Solo conoceríamos la información de los resultados. Pues estas técnicas criptográficas que permiten hacer esta especie de magia, y luego más adelante puedo hacer más hincapié en esto si es necesario, precisamente se basan en problemas criptográficos que están relacionados y que son análogos a los que hoy en día se están estandarizando en el concurso, voy a decir concurso, que no sé si es la palabra adecuada, pero en el concurso del NIST. Y entonces yo urgiría desde que otra necesidad es vamos a aprovechar el momento, ya que tenemos que migrar, vamos a explorar nuevos casos de uso, vamos a usar los datos que tenemos respetando la privacidad, ya que en Europa tenemos una regulación que es tan estricta y que realmente quiere proteger al individuo, y vamos a usar esta información de forma segura y vamos a intentar realmente poner a Europa en la vanguardia demostrando que podemos usar nuestros datos para mejorar nuestros servicios de forma privada. Y eso sería como el ideal desde el punto de vista de la academia. Y es un reto muy grande que, desde luego, la industria todavía está un poco más lejos de llegar ahí, por lo menos empresas más pequeñas, digamos, pero hace falta como esa comunicación y ya empezar a plantear cuáles son las necesidades, cómo podríamos usar vuestros datos para realmente ver si podríamos
avanzar y hacer estos esquemas o esta criptografía postcuántica que realmente nos permite utilizar bien el dato para mejorar los servicios. Y no sé si me he extendido demasiado. No, pero está perfecto. Bien, vale, pues sí, lo dejo bien. ahí y Gracias, me dejo Alberto. cosas. Sí, pues una vez que hemos visto ya un poco el punto de vista de la academia, ahora os voy a preguntar a Francisco, Alberto y Raúl, perdón, ¿cuál es vuestro punto de vista? De la industria, no sé, ¿me escucháis el micrófono? No. ¿Hola? Sí. Pues la industria realmente lo que tenemos que hacer es poner toda la capacidad que tenemos en poder ofrecer soluciones que ya tengan incorporada lo que sería la nueva algoritmia o la nueva criptografía postcuántica, ¿vale? Entonces, por una parte, reforzar el hecho de hay que seguir ese calendario, esas recomendaciones. Todos los organismos internacionales van trabajando en la misma línea, con lo cual es algo que empieza ya a sentarse de que no es una pura especulación, sino realmente es un calendario que tenemos que tener la voluntad, compromiso de cumplir, y que aunque estemos hablando de 10, 15, 16 años, tampoco es tanto tiempo. Como ha comentado Alberto, el primer hito sería para aquellos sistemas críticos, para aquellos que tienen nivel de riesgo más alto, y para ello quedan escasamente 5 años. Entonces, pues hace falta hacer todo ese inventario, tener claro todo el material cripto que se está utilizando en nuestros sistemas y empezar a utilizar su equivalente o su evolución en sistemas postcuánticos. Realmente el segundo mensaje es realmente tranquilidad, es decir, en los últimos años se está trabajando a nivel de industria, por supuesto, previamente en la parte de investigación, trabajo muy duro para ir preparando el terreno para todo lo que hay que hacer ahora en despliegue. Es decir, primero, evidentemente, con todo lo que han sido los concursos del NIS y los procesos de certificación que se han ido haciendo. Luego ya los esquemas de certificación, el propio CCN ya tiene incorporado en su certificación criptológica lo que en la última versión, lo que sería la incorporación de algoritmos PQC. Y, por tanto, ya tenemos un referente en cómo saber si un producto realmente está cubriendo o no está cubriendo esas necesidades o correctamente los posibles riesgos de evolución a sistemas PQC. Y entonces luego ya empiezas a subir a nivel de protocolos y de soluciones, ¿no? TLS también incorporado en 1.3, la nueva Cipher Suite que incorporan PQC. Y evidentemente ya lo que queda es, pues, desde los productos más sencillos o más directos hasta soluciones más complejas, como pueden ser una PKI, el hecho de ir incorporando de forma progresiva todo eso, ¿vale? Entonces, al final, lo dicho, el tiempo pasa muy rápido, hay que empezar a trabajar ya, hay que tener claro ese inventario de activos criptológicos que se están haciendo. Como comentaba el compañero, hay que tener identificado qué soluciones son alternativas, porque realmente hay varias opciones de qué tipo de algoritmia se puede utilizar y hacer ese análisis de cuál es el más adecuado para cada uno de los casos, ¿de acuerdo? De forma que, aunque el impacto que nosotros hemos hecho y hemos estudiado no es excesivamente alto, pero en sistemas donde la capacidad de computación sea baja o el throughput, el ancho de banda que tú tengas, sea bajo, pues evidentemente el volumen de las claves son más altas, la capacidad de cómputo es más alta y hay que hacer ese análisis detallado, ¿vale? Con lo cual hay trabajo que hacer, pero si empezamos a trabajar ahora llegamos a tiempo. Me quedo más tranquila. Gracias. Raúl. Gracias Nerea, usamos este micro porque el nuestro se ha vuelto cuántico y va y viene como los qubits. Si te hubiera que responder a la pregunta que hacías en 3 palabras, yo creo que diría ponerse las pilas, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hacer. Me ha gustado lo que comentaba Alberto, intentando complementar y no repetirme lo que han dicho, con el tema de las modas, ¿no? Es verdad que ahora se oye mucho de PQC, criptografía postcuántica, pero yo creo que lo primero es que nos pongamos las pilas en lo que podríamos hacer a día de hoy, ¿no? Que es cifrado en reposo y en tránsito, que lo conocemos todos, pero ya podríamos haber estado usando cifrado extremo-extremo hace mucho tiempo, ¿vale? Los ataques de los que estamos hablando son del 94, o sea, que no nos parezca que los ataques sobre esa cripto actual tienen que ver con modas, porque yo creo que estamos de acuerdo todos que la criptografía no es un tema de modas. Es decir, ya va existiendo, la conocemos todos, ¿no? Con la máquina Enigma, dentro de las guerras mundiales, ¿no? Qué papel fundamental siempre ha tenido en defensa y luego en la parte civil. Con lo cual, ahora la advertencia es, no sabemos si vamos a ver, los que estamos aquí sentados en la mesa y el público y la gente de streaming, un ordenador cuántico, o lo verán futuras generaciones nuestras, pero la amenaza está ahí y, por tanto, tenemos que empezar a tomar medidas, ¿no? Aparte del ataque que comentaba igualmente Alberto, del Store Now, Decrypt Later, ¿no? Guardo la información, el otro que se enfatiza mucho es los largos periodos de transición, es decir, el convertir toda la criptografía que nosotros llamamos moderna, ¿no? Desde Guarded Box, en
criptografía postcuántica no se va a hacer de la noche a la mañana. Y ahí la clave yo creo que es que el anuncio que hizo el NIST en noviembre pasado, del 24, y que luego ratificó Europa, incluyendo el CCN, ¿no?, y los distintos organismos europeos, ya situaban 5 años desde ahora, o sea, 2030 o 2035 como fecha límite. Creo que lo interesante que hay en lo que comentabas, en este anuncio, recomendaciones de Europa de este junio-julio, es que dicen, no, señores, de aquí a final del 26 empiecen ya. O sea, y se nos está acabando el 25, o sea que tenemos un año. Empiecen ya a hacer los planes nacionales de transición, empiecen a ver esos inventarios de los que se hablaba, empiecen a ponerse las pilas porque esto llega. Y a mí esa parte me preocupa, dándole ese carácter nacional, porque en España somos muy conocidos por dejar las cosas hasta última hora. ¿Vale? Tenemos mucha capacidad de hacerlo bien, incluso aunque lo hemos dejado a última hora, pero esto de planificarnos y ser previsores a veces nos cuesta, ¿no? Entonces creo que esa llamada de atención nos viene bien precisamente para eso, para decir ya, o sea, no es para el 26, no es para el 30, porque el 30 comentabais antes, ¿no? Parece que no es tan lejos, pero nosotros pensamos a 5 años, eso en España es una barbaridad, ¿vale? Entonces le damos la urgencia que creo que tenemos que darle. Y aquí también es importante, dentro de muchos aspectos que luego podemos entrar más en detalle, ¿no?, como temas de criptoagilidad y demás, que seamos conscientes, porque lo hemos sufrido nosotros en esa transición de nuestra solución a PQC, que no todo es tan bonito como vais a oír por ahí, ¿no? Se habla de criptoagilidad, ¿no? Y parece que tú implementas criptoagilidad y entonces cambias un algoritmo de hashing por otro, uno de firma, uno de intercambio de clave. No. Mucho cuidado, porque los algoritmos con los que veníamos hasta ahora en muchas ocasiones no son exactamente equivalentes a los nuevos de PQC. Y hay detalles, sobre todo también un problema que hemos visto es que se orienta mucho la parte cripto a las comunicaciones, ¿no?, a TLS o VPNs, pero cuando tienes que ir más allá, y en nuestro caso, por ejemplo, tenemos comunicaciones, pero cifrado extremo a extremo, y le tienes que dar persistencia y tienes que poder recuperar los datos en el futuro y de forma no interactiva entre el usuario B y el usuario A, entonces no es tan sencillo. Y un Diffie-Hellman antiguo pues no es exactamente un KEM nuevo de postcuántica. Y en las firmas, bueno, en las firmas hay ciertas similitudes mayores que en esos intercambios, pero hay que tener cuidado también con esa parte. Entonces yo alertaría de que es un proceso largo, complejo y que hay que tener cuidado. Es verdad que sí que me gustaría romper un poco una lanza a favor de que, si con todo lo que hemos dicho, ¿no?, y que parece algo como muy futurista lo de PQC y que hay un ordenador cuántico, yo os digo que sorprendentemente, y entre otras cosas por apoyos como el de la CPI de INCIBE con los proyectos, ¿no?, que fuimos seleccionados, ya disponemos de una tecnología española con criptografía postcuántica en el máximo nivel de seguridad, certificada, como comentabais antes, por los organismos de referencia, con criptoagilidad para manejar esos mecanismos, y que es española. Pues yo creo que estamos en una muy buena posición para liderar también ese futuro europeo y decir, oye, vamos a empezar a dar ejemplo y a proteger la información a día de hoy con la amenaza o frente a la amenaza que viene. Genial, muchas gracias, Raúl. Bien, la cuántica permite crear redes y comunicaciones ultraseguras que no pueden alterarse y escuchar si se han detectado, las comunicaciones cuánticas QKD de las que estamos hablando. Proyectos europeos como el EuroQCI persiguen desplegar una red que habilite estas comunicaciones. Carlos, Andrés, Francesc, Maribí, os lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué papel creéis que deberían jugar los gobiernos y las empresas de telecomunicaciones en el despliegue de redes QKD? Carlos, Andrés, si quieres empezar tú. Sí. ¿Funciona este? No. Raúl, ¿nos puedes, por favor, dar el micro? Sí. Yo creo que desde el punto de vista de este proyecto europeo que mencionas, tenemos que tener en cuenta que se consideran dos aspectos. Se habla ya de una red de fibra que es bastante conocida, la tecnología, y después de una capa satelital. Yo creo que primeramente para las empresas es importante comprender realmente los retos tecnológicos que implican tener recibidores fotónicos por ahí y que alguien más pueda deshabilitarlos simplemente con un láser. Entonces,
creo que hay muchas preguntas abiertas en temas de cómo garantizar que los sistemas cuánticos inalámbricos, llamémosle, sean realmente funcionales, que sean seguros, suponemos que lo son, y dentro de la red de óptica, pues cómo llegar más allá de simplemente el heartbeat cuántico que se le llama, cómo conseguir protocolos que realmente puedan transferir más información que solamente claves. En cuanto para los gobiernos, ahí ya podemos mencionar dos aspectos. El primero es en cuanto a las redes cuánticas, que, como bien infiere la pregunta, no pueden ser monitorizadas. Es decir, un par de actores pueden tener una transferencia de información completamente secreta, pero esto también quiere decir que no sabemos o no podemos regularla de ninguna manera. Y recientemente, independientemente del punto de vista a favor o en contra, la Unión Europea ha impulsado iniciativas que proponen un sistema de monitoreo de comunicaciones cifradas. Y la pregunta un poco abierta es, ¿esto se extenderá a las redes cuánticas? ¿Eventualmente llegaremos al punto donde las redes cuánticas puedan transferir suficiente información entre pares y que no seamos capaces de monitorizarlas? Entonces, es un tema del uso. ¿Quién tiene acceso a las redes cuánticas? ¿Quién tendrá acceso a estas redes cuánticas? ¿Y cómo vamos a verificar qué información está siendo transmitida? Y desde el segundo punto, que es referente a los ordenadores cuánticos, es un poco en la misma dirección. ¿Cómo podemos, una vez que esté disponible un ordenador cuántico, o es más, plantearlo, deberíamos reglamentar el uso de estos ordenadores cuánticos para poder actuar de manera legal ante una entidad que sabemos eventualmente que tiene un ordenador cuántico y está amenazando nuestras informaciones que están muy probablemente ya almacenadas? Pensémoslo así. Quizá ahora la pregunta es, ¿existe el ordenador cuántico? Pues la respuesta es no lo sabemos. Pero en el supuesto que existe y se usa para romper nuestros sistemas de información, deberíamos formar o tener un marco legal que regule su uso, o simplemente dar por sentado que en el momento que un actor malicioso tenga un ordenador cuántico no podremos hacer nada al respecto. Muy bien, muchas gracias. Francesc. Hola, creo que puedo hablar con... ¿Me oís? Sí, ¿no? Vale. Con respecto a la pregunta que nos has hecho de qué tienen que hacer los gobiernos o las entidades de telecomunicaciones, al inicio me habéis presentado, digamos que soy la coordinadora de una red regional de ciencia y tecnología de Castilla y León, con lo cual soy esa parte de operador, aunque sea un operador público. ¿Y qué necesitamos? O sea, necesitamos que los gobiernos, Gobierno de España, Gobierno regional, incluso más locales, inviertan en esta tecnología, porque si hablamos de QKD, es una tecnología que está mucho más madura. Lo que al respecto de las comunicaciones cuánticas está mucho más madura que la computación cuántica, pero requiere inversión a nivel de equipos. Se necesitan equipos que tienen un coste elevado y necesitamos inversión a nivel de infraestructura de fibra. Entonces, has nombrado el proyecto EuroQCI, que es el proyecto europeo, que lo que pretende es que los 27 Estados miembros desplieguen infraestructuras QKD, cada uno en sus respectivos países. Entonces, ¿qué está haciendo el Gobierno de España y qué estamos haciendo las instituciones que pertenecemos a este ámbito de telecomunicaciones? Pues dentro de las líneas de actuación de este proyecto, que ha nombrado también mi compañero, hay líneas que tienen que ver con aspectos terrestres, que es donde nosotros nos encontramos, pero también hay líneas con aspectos en el espacio. O sea, ya se habla del QKD espacial. De hecho, hace poco ha habido 2 noticias al respecto. Me centro en lo espacial, ahora vuelvo a lo terrenal. Pero bueno, ha sido un hito a nivel nacional, que ya se quieren lanzar ecosistemas QKD satelitales en la órbita baja terrestre
para tener comunicaciones a nivel nacionales, porque es verdad que las distancias de este tipo de satélites al nivel terrenal es como de entre 200 y 2.000 kilómetros, con lo cual el ámbito que pueden albergar para esas comunicaciones es más a nivel de país. Pero también recientemente, y es otro hito, y este es verdad que tenemos que estar orgullosos de España, Pedro Duque, del presidente de Hispasat, también anunciaba cooperación con la Agencia Espacial Española para ecosistemas QKD satelitales geoestacionarios. Esto que permitiría pues, ya comunicarnos con esta tecnología QKD entre continentes. Estas son las líneas espaciales y las líneas a nivel terrestre en las que estamos involucrados centros como el nuestro, centros de Skylink. Están enmarcadas en un plan nacional de comunicaciones cuánticas en las que estamos 6 comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia y Madrid. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo despliegues urbanos, inicialmente, porque son de corta distancia, para hacernos con la tecnología. Estamos montando laboratorios cuánticos. Todo esto con el respaldo de esos presupuestos que inicialmente he comentado que nos hacen falta del Gobierno. Y demás, lo que se pretende y desde nuestro centro es seguir escalando. Es decir, ahora mismo estamos con despliegues a nivel urbano, pero la idea es, teniendo la red que tenemos en Castilla y León, la red de ciencia y tecnología, que tiene 1.500 kilómetros alrededor de toda la geografía, uniendo centros de investigación, centros universitarios, seguir desplegando sistemas QKD de larga distancia, que es un poco el hándicap de esta tecnología, que donde existen más problemas. Aprovecho también para apoyar a nuestros homólogos gallegos a este respecto, porque hace 4 días publicaron, y es otro hito, también a nivel nacional, de los que tenemos que sentirnos orgullosos, del primer enlace que supera los 100 kilómetros con tecnología cuántica entre los puntos de Santiago y Vigo. Es una noticia reciente, entonces, bueno, pues es el camino que tenemos que seguir el resto de entidades que necesitamos ese tipo de despliegues. Pero vuelvo a hacer hincapié, inversión del Gobierno para estas nuevas tecnologías. Por un lado, nuevas formaciones a nivel universitario de este nuevo conocimiento, de esta nueva tecnología. Nos hace falta gente, talento, que sepa de esta tecnología, que estamos aprendiendo, pues como mi equipo en el día a día, y darnos casos de uso para poner en marcha en este nuevo paradigma al que nos enfrentamos. Es un poco lo que puedo aportar. Muy bien, muchas gracias. Francesc. Bueno, un poco, creo que el escenario que está motivando el debate que estamos teniendo aquí es la llegada pues, del gran enemigo a la criptografía actual, que es el computador cuántico. En este sentido, se han de tomar medidas, esto está claro, pero tenemos 2 opciones. Una es lo de la utilización de comunicaciones cuánticas, es decir, utilizar principios de física cuántica para que un punto A transmita datos a un punto B. ¿Cuál es el punto fuerte de esta tecnología? Pues que, en teoría, ofrece una seguridad perfecta. Es decir, cualquier intento de interceptar el canal es detectado y se puede remediar al instante. Evidentemente, esto no viene exento de riesgos, porque una cosa es el protocolo de comunicación diseñado en una pizarra por un físico y otra es ponernos a transmitir fotones con equipos, fibra, etc. Con lo cual, estas tecnologías pues, tienen unos riesgos de problemas por incorrecta implementación y incorrecta configuración. ¿Vale? También por el hecho de requerir equipos y líneas dedicadas, pues estamos hablando de comunicaciones con un coste muy elevado, con necesidades de financiación y de proyectos piloto y de implantación progresiva. Claro, estas comunicaciones cuánticas tienen un competidor que es la criptografía cuántica, que tiene como ventaja que no es necesario cambiar los equipos, sino cambiamos la criptografía mediante criptoagilidad, con en principio la facilidad que esto implica. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre las 2 opciones? Pues bueno, tenemos comunicaciones cuánticas con una seguridad perfecta o tenemos criptografía poscuántica
que requiere pues, bueno, la confianza en que determinados problemas matemáticos pues, en un futuro seguirán siendo complejos de resolver. En cualquier caso, digamos, en un caso has de confiar entre que los equipos están implementando exactamente lo que se ha diseñado en un laboratorio y en otro caso pues, has de confiar en que determinados problemas jamás se podrán resolver de forma fácil. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el gran reto en este caso? Bueno, creo que lo que todo el mundo tiene claro es que una migración se tendrá que hacer, sea a las comunicaciones cuánticas o sea a la criptografía postcuántica. Entonces, dado que la solución perfecta es muy cara y la otra solución, digamos, buena pero que te obliga a confiar en más cosas, pues bueno, en principio no tiene los mismos costes, una vez nos pongamos a migrar la criptografía, pues lo primero que hace falta, creo yo, por parte de gobiernos es establecer unos niveles que establezcan lo críticos que son los datos y en qué casos pues, merece la pena invertir en equipos muy caros y en qué casos pues, con soluciones software pues, podemos seguir adelante. Y a nivel de criticidad, pues bueno, podemos hablar de datos relacionados con la defensa, gestión de la energía, sistema de salud, sistema bancario, transporte o gobernanza. Es decir, las comunicaciones cuánticas son una solución buena pero muy cara y evidentemente una transición total no es posible, pues bueno, tendremos que priorizar. Luego, otros aspectos, creo, para el sistema educativo universitario, es que, claro, hablando de comunicaciones cuánticas, pues bueno, estamos hablando de física, de telecomunicaciones, de informática, todo mezclado y actualmente, pues bueno, los currículums universitarios tendrán que adaptarse a esta situación. En este sentido, veo necesario que en planes de estudio de ingeniería de telecomunicación, por ejemplo, pues los estudiantes estudien física cuántica y estudien criptografía comunicaciones cuánticas y comunicaciones postcuánticas. ¿Vale? Y en el mismo sentido, pues ver en qué nivel pues, los estudios de informática, electrónica, pues también este tipo de disciplinas tendrán que formar parte de este conocimiento para los futuros profesionales. No creo que esta edición del ENISE, donde se habla de la futura generación ENISE, futura generación ciber, pues esta futura generación tendrá que saber lo que es la física cuántica, lo que es la computación cuántica y bueno, son unos conocimientos que a mi juicio tendrán que estar en los futuros planes de estudios. Y tendrá que haber gente también preparada para dar esa formación, que también es otra cosa que creo que deberíamos tener en cuenta. Muy bien, pues la siguiente pregunta os la voy a lanzar a todos. Ya habéis dado algunas pinceladas, pero en vuestra opinión, ¿qué retos deben abordarse tanto por parte de la red académica, aquí representada, como parte de la industria, también representada por algunos de vosotros, para conseguir que la criptografía postcuántica pueda ser adoptada como una herramienta del día a día? Si queréis, empezamos por aquí, Carlos. ¿Funciona ya? No. No, nos podéis pasar. Sí. Yo creo que ya se han tomado algunos... ¿Hola? Sí, se te oye. Algunos pasos en la dirección correcta. Por ejemplo, muy recientemente está esta directiva de transición a nivel europeo. A nivel España quizá podríamos empezar por actualizar el roadmap que está publicado por el CCN de 2022, donde todavía se habla del nuevo algoritmo de encapsulación de claves, HQC, como un candidato, siendo que ya ha sido aceptado también como futuro estándar. Entonces, yo creo que ir más allá a nivel nacional en llevar este acompañamiento de las diferentes entidades para conseguir una transición en cuanto a el uso de algoritmos postcuánticos que se consideran seguros. Después, obviamente, hay mucho trabajo por hacer para ya hacer que estos algoritmos aterricen en los dispositivos que realmente utilizamos del día a día, por ejemplo, en nuestros portátiles, en nuestros móviles, en el Internet de los objetos, que es pervasivo hoy en día. Y es un reto considerable que a veces obviamos o a veces no tenemos en cuenta. Los algoritmos postcuánticos, más allá de tener diferencias operacionales en cuanto
a lo que hacen en sí con respecto a la criptografía de clave pública tradicional, tienen unos costes de operación más elevados. Tienen claves que superan por mucho las claves convencionales, requieren un tiempo mayor para completar las operaciones y, por ende, todos aquellos dispositivos que tienen restricciones en cuanto a la cantidad de memoria, el tiempo de respuesta, tiempo de procesamiento, pues suponen un reto para nosotros que trabajamos en la academia, cómo conseguir implementaciones más eficientes, más rápidas y, por ende, lograr hacer que estos algoritmos puedan ser efectivamente utilizados en estos dispositivos con más restricciones. Y bueno, no sé. No sé si se me oye sin el micro. No sé, a ver, habla. Sí. Me he Desde adelantado, aquí. perdón. Sí, igual sí. ¿Voy yo? Sí, Vale. por favor. La verdad es que es difícil ahora mismo incorporar algo nuevo porque creo que se ha mencionado en lo que se ha comentado anteriormente. Se ha dicho ya algunos de los retos que puede haber ahí, pero podemos hacer un poco más de hincapié. Pues quizás uno de los retos desde el punto de vista de la academia más grandes que veo es el hecho de que veo una diferencia entre un salto, digamos, entre la parte académica, que estamos muy centrados quizás en nuestros artículos, y la parte de los desarrolladores que al final van a tener que tener estas implementaciones de los esquemas. Y esto es muy relevante en este caso, porque en la criptografía postcuántica hay muchas familias distintas que dependen de problemas criptográficos distintos, con conocimientos matemáticos muy profundos y distintos para cada una de ellas. Y realmente no tenemos un perfil o una persona que esté versada en todas estas ramas a la vez. Necesitas conocimientos de matemáticas relativamente avanzados, a veces de teoría de números, necesitas conocimientos relativamente avanzados de implementación, porque a veces para conseguir que estas cosas sean eficientes hay que meterse muy a bajo nivel sobre las primitivas y las herramientas que utilizamos para que se ejecuten de forma rápida. Entonces ese es un reto importante. Cómo diseñamos, cómo planteamos el conocimiento para que generemos un currículum de personas capaces de realizar estas implementaciones y, sobre todo, y quizás más importante, es que con eso no es suficiente, porque este campo está en evolución. Los ataques, nuestro conocimiento acerca de la defensa que estos esquemas tienen sigue evolucionando a día de hoy. Hace semanas, de hecho, un investigador publicó un trabajo indicando que quizás la seguridad de algunos de los esquemas podría no ser del todo así, se podría reducir un poco. Quizás no se prevé que esto cambie significativamente, pero tendremos que ir refinando los parámetros de los criptosistemas que habrá que utilizar, y el hecho de que no tengamos una solución fija nos hace que, unido a la gran cantidad de familias que tenemos ahí de esquemas, que tengamos que estar atentos a ir actualizando los esquemas. Tendremos que crear soluciones, como se decía, muy ágiles, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo hacerlas así de ágiles? ¿Cómo intercambiar y cómo de repente actualizar los protocolos para que se adapten al nuevo conocimiento que tengamos ahí? Desde el punto de vista de eficiencia, bueno, se mencionó que estos esquemas se venden como que son muy bonitos, ¿no? Nos defenderían frente a este ordenador futuro o posible ordenador cuántico, pero, y me voy a centrar en la parte postcuántica, tienen ciertos sobrecostes, no tienen el mismo coste computacional y el mismo coste de almacenamiento como los esquemas tradicionales. Esto tampoco es del todo así, porque depende muy concreto de la familia de la que estemos hablando. De hecho, muchos de los esquemas basados en retículos, yo diría, y corregidme si me equivoco, que a nivel de eficiencia, de hecho, son más eficientes que los esquemas clásicos, sorprendentemente, si están correctamente implementados, o deberían serlo. Sin embargo, tienen un sobrecoste de almacenamiento, es decir, esto ya mete un trade-off distinto. Con estos esquemas necesitamos, por lo menos en este caso particular, en otras familias puede ser el paradigma distinto. En estos esquemas necesitaríamos, de hecho, más recursos de almacenamiento y quizás a nivel computacional no sería tan costoso. Es decir, todo esto son un montón de incógnitas, no incógnitas, pero un montón de conocimiento que hay que tener en cuenta a la vez. Otro reto sería el tema de estar pendientes de estos ataques. A nivel de academia todavía estamos investigando en cuál es la seguridad práctica que estos esquemas ofrecen. Tenemos un conocimiento relativamente maduro, diría relativamente maduro, acerca de la dificultad asintótica de estos problemas criptográficos, y con seguridad asintótica quiero decir que sabemos que son problemas que a medida que aumentamos los parámetros de los bits de seguridad de las claves cada vez son más difíciles de resolver, pero a la hora de la verdad, en los esquemas que estamos utilizando y los que vamos a utilizar a día de hoy, la instanciación práctica
tenemos múltiples tipos de ataques y dependiendo de cómo los parametricemos, unos ataques u otros pueden ser más eficientes. Y siguen apareciendo investigaciones que refinan cómo estos ataques funcionan. Y esto no implica meter miedo, simplemente es entender que tendremos que estar constantemente preparados para ir adaptándonos, ir cambiando, ir actualizando los parámetros de los esquemas. Esto implica que necesitamos una comunicación pues, mucho más eficiente y más cómoda entre la industria y la academia. Y al principio os hablé un poco, barriendo un poco para casa, de todo el tema de computación segura, que se basaba en estos problemas también que podrían ser postcuánticos, y simplemente para dejar la pinceladita ahí, aquí sería todavía más difícil, porque los sobrecostes de computación, los sobrecostes de memoria, la cantidad de familias de esquemas distintos que aparecen ahí es muchísimo mayor en los esquemas de computación segura. Y ahí es todavía más necesaria una formación para ser capaz de comunicar lo que se puede hacer, los límites que tenemos actualmente y a dónde podemos llegar en los casos de uso. Y yo creo que no me dejo nada, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Francesc. Muy bien. Yo quería sacar un tema en lo que respecta a la transición a la criptografía postcuántica, que es la complejidad conceptual de la nueva criptografía. Es decir, yo en mi experiencia como docente en la universidad, pues bueno, en los estudios de informática, los estudiantes de primer curso, en el primer semestre, en la asignatura de álgebra, ya entienden cómo funciona la cifra de clave pública RSA sin ningún problema. Yo he dirigido proyectos de investigación de estudiantes de bachillerato que han trabajado en cifras de clave pública y lo entienden sin ningún problema. Digamos, todo el mundo, o digamos en un entorno académico, entender lo que es un número entero, multiplicar enteros y factorizar, todo el mundo lo puede entender con relativa facilidad, pero el problema es que cuando nos vamos a la criptografía postcuántica, pues nos vamos, por ejemplo, a hablar de cosas como curvas elípticas, isogenias, anillos de endomorfismos. Estos son conceptos tan complejos, tan específicos, que, por ejemplo, el estudiante de matemáticas entiende el concepto, pero luego no tiene los conocimientos técnicos para implementarlo. O el estudiante de informática, que te lo podría implementar, pues no entiende la base. Y aquí, digamos, uno de los grandes retos de esta nueva criptografía es que, dado que parece complicado que una sola persona pueda llegar a entender de principio a fin toda la tecnología involucrada, ya no hablamos en implementarlo luego en chips por parte de un ingeniero electrónico. Digamos, aquí ya estaríamos mezclando tres perfiles, ¿no? Un poco pues, vigilar, dado que parece que el conocimiento en esta rama va a estar distribuido, pues un poco pues, tener cuidado de que la persona que hace una parte, por desconocimiento de detalles de las otras partes, pues no se cuelen agujeros, problemas de seguridad, etc. ¿Vale? Y si esto ya lo escalamos luego, esto solo hablando de firma y cifrado básico, si nos vamos ya a esquemas de voto electrónico, computación homomórfica, digamos, aquí los riesgos son inmensos. Parámetros, ¿por qué un nivel de ruido ha de ser de 3 y no puede ser de 2? Pues cuidado, porque como lo pases del 3 al 2, pues resulta que deja de ser seguro, ¿no? Y eso, ¿quién lo sabe? Solo sabe el matemático, pero el electrónico, que es el que el 3 no podía por culpa del chip y lo ha dejado en un 2, él no es consciente de que eso es un problema. Entonces, digamos, creo que es un tema abierto. Otra vez, hablando de los futuros profesionales, pues bueno, tener en cuenta que serán equipos multidisciplinarios y que, bueno, que la comunicación entre ellos pues, será un tema crítico. Gracias. Vale, para nuestro... Sí, se oye. Bajo nuestro punto de vista, ya el propio calendario que hemos estado comentando anteriormente ya es un reto, ¿vale? Es decir, porque al final esta migración es transversal, afecta a todos los sistemas, hay que hacerlo de forma global y, por tanto, lo que volvíamos a decir antes, ese plan de actuación de cómo hacer esa migración, hay que empezar ya y no hay que dejarlo para el último momento, ¿de acuerdo? Pero ahí yo lo engancho también con la concienciación. Es decir, al final todo esto lo vemos como el riesgo de un ordenador que no existe, de una capacidad computacional que es futura, que algo que puede pasar dentro de 15 años, y entonces lo vemos todo como muy lejano, ¿vale? Entonces, todo ese ejercicio de seguir haciendo esa concienciación, como en la jornada de hoy, de realmente de que veamos que es un problema real y que tenemos que empezar a trabajar ahora. Porque si volvemos a un poco lo mismo, si lo dejamos al final, vamos a estar expuestos y no vamos a tener capacidad de reacción para protegernos, ¿vale? Y el otro concepto que también me gustaría reforzar, que también se ha comentado anteriormente en el debate, es la criptoagilidad. Es un concepto
muy idealista, muy bonito, es decir, estar preparado para cualquier cambio futuro que pueda haber en la parte criptográfica. Como hemos dicho, su implementación es muy compleja, porque también comparto con Raúl el hecho de que el hacer un sistema que sea criptoágil por experiencias propias tampoco no es tan evidente ni es tan sencillo, pero lo que sí me importa también es el concepto, es decir, que seamos conscientes que los algoritmos que se han estandarizado el año pasado, pues puede pasar que alguno de ellos dentro de un año no sea válido. Entonces, todo el trabajo que estamos haciendo lo tenemos que rehacer y, por tanto, que bajo ese punto de conciencia estemos preparados para que eso lo hagamos en el mínimo tiempo ya posible, ¿vale? Porque en eso estaremos otra vez o de nuevo puestos. Entonces, que los diseños que se hagan, en todo el trabajo que se haga ahora, siempre sea pensando en que en algún momento podemos dar ese paso. O bien por evolución natural criptológica, pero sobre todo porque existan vulnerabilidades relevantes que hagan que esa matemática que es tan compleja pues deje de ser válida para el problema que queremos resolver. Gracias. Okay. Mariby. Se me oye bien. Vale, pues mi conclusión va a ir un poco... tiene parte de mucho de lo que han dicho mis compañeros, obviamente, pero si me quedo con algo, lo acabas de comentar, es con la concienciación. O sea, tenemos que ser conscientes, y también lo ha comentado mi otro compañero, es que los malos ya tienen esa información cifrada, datos críticos, guardados, para que cuando estas tecnologías nuevas de ordenadores cuánticos capaces de desencriptar esa información, están esperando ese momento. Entonces, tenemos que ser conscientes de que ya estamos tarde, o sea, tenemos que empezar a poner medidas desde ya. Entonces, voy a sacar a colación de todo esto un teorema que en el mundo nuestro de las tecnologías y los colegas que tenemos distribuidos a nivel nacional, que hablamos siempre de preocúpate cuando el teorema de un tal Michel Mosca, que se llama la ecuación te dé negativo. Es decir, es muy sencillo este teorema. Lo que dice es que si la suma de el tiempo que los datos que tienes cifrados y que tienen que permanecer a lo largo del tiempo almacenados, ese número de años, más lo que te cuesta cambiar esa infraestructura tuya de la entidad donde te encuentres para acondicionarla a los nuevos algoritmos postcuánticos, si la suma es superior a cuando salgan estos nuevos sistemas que son capaces de descifrar estos algoritmos clásicos, estás perdido. Entonces, es un poco alarmista, pero no, tenemos que ser conscientes de eso. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer en primer lugar? Primero, inventariar qué datos tenemos ya almacenados y cifrados con este tipo de algoritmos clásicos susceptibles de permanecer en el tiempo y que nos pille pues estos superordenadores que serán capaces de descifrarlos. Entonces, por lo menos ser conscientes de qué datos críticos almacenados son susceptibles de esta problemática. Cuando ya tienes este inventariado, obviamente no puedes acometer una migración de tu sistema de un día para otro. Todo tiene que ser de forma gradual. Pero bueno, ser consciente de los datos. Luego, es verdad que, por lo menos nosotros como centro tecnológico, las compras que se vayan haciendo a nivel tecnológico, tener en cuenta ya esta compatibilidad, o sea, comprar equipamiento que ya sea compatible con estos nuevos algoritmos, que lo tengamos en mente. Se ha hablado de criptoagilidad. Evidentemente, la puesta en marcha de estos nuevos algoritmos, incorporarlos en nuestra arquitectura, debe ser de una forma ágil, es decir, no podemos pretender mover toda la arquitectura actual, cambiarla de un día para otro. Debe ser de una manera ágil, gradual. Y bueno, luego ya sería el paso último de la migración. O sea que, respondiendo a tu pregunta de cuando estemos al día de todo esto, nos queda mucho. Pero si somos conscientes del problema, seguramente pongamos remedio desde ayer. Gracias. Raúl. Ay, perdón. Nada, un poco por ir cerrando y complementando lo comentado. A ver, yo creo que no se trata de que vayamos a asustar a nadie, ¿no? y seamos alarmistas, sino yo como lo veo es que es un riesgo de todo o nada. Es decir, cuando hay un ordenador cuántico se va al traste toda la criptografía actual.
bueno, gran parte, ¿no? La asimétrica, ¿no? Y la simétrica tiene un ligero impacto, ¿no? Pero gran parte de los elementos criptográficos que usamos hoy no se podrán usar. ¿Cuándo nos enteraremos? Pues ya os lo digo, no nos vamos a enterar. O sea, no va a salir China diciendo, China, Rusia, Latinoamérica, Estados Unidos, España, diciendo tengo un ordenador cuántico. No, no va a pasar. Empezaremos a ver eventos que si los estudias bien dirás, ¿cómo esta gente ha sabido esto si esto estaba protegido y no hubiera podido saberlo a menos que tenga un ordenador cuántico? E incluso en ese caso dudaremos porque alguien podría haberlo filtrado sin que sea un elemento tecnológico el que lo ha desvelado, con lo cual tendremos también esa duda y va a ser problemático. Es verdad que hay un elemento que no hemos comentado que creo que es clave. Nosotros en estos 2 años y medio de migración de la solución, ¿no?, a cripto postcuántica, uno de los retos principales, aparte de la criptoagilidad, ¿no?, que enfatizaba también Francisco y demás, ha sido la parte de hibridación. Si leéis todos los documentos te dicen, como habéis dicho muy bien en la parte académica, debido a la complejidad matemática, informática, a que son sistemas o conocimientos muy avanzados y algoritmos relativamente nuevos desde el concepto criptográfico, que tienen que pasar años, décadas, no sabemos si todavía son suficientemente seguros y no los romperá un ordenador tradicional. Y entonces, ¿qué han hecho todas las instituciones y organismos de referencia? Decir, hay que hibridar. ¿Qué significa esto? Hay que combinar la criptografía moderna, basada en RSA, curva elíptica, etcétera, con la criptografía nueva, ¿vale?, basada en retículos, códigos y la criptografía postcuántica, ¿no? Esto ha sido un reto tremendo, porque imaginaos que a nosotros nos dicen que convirtamos Guarded Box del actual al postcuántico, pues pasas de una cosa a otra. Pero es que no nos han dicho eso, nos han dicho hibrida los dos mundos, combínalos. Entonces ha habido que combinar los dos con los pros y contras de ambos mundos, ¿vale? Y esto, el reto ha sido todavía mayor. El rendimiento que se ha comentado también os sorprendería. Yo todavía tengo en la mente, ¿no?, que tengo aquí a Mónica y con nuestro equipo de desarrollo, ingeniería, etcétera, en el primer despliegue que hicimos del Guarded Box postcuántico y lo usamos y tú como humano estás intercambiando igual que en un Guarded Box normal y dices que ya está, ya lo hemos conseguido, o sea, ya tenemos una variante así y el rendimiento humano es muy pequeñito, la diferencia. Es verdad que si te vas a medir a nivel de máquina, milisegundos, tamaños de claves, lo que hemos dicho, ¿no?, pues hay impactos en almacenamiento y demás, pero es inapreciable. O sea, no pensemos que, si tengo que meter criptografía postcuántica, todos mis procesos que manejan estos datos a día de hoy van a tardar mucho más, no lo voy a poder hacer. No, olvidémonos, eso no es una excusa a día de hoy, ¿vale? Entonces, con ese reto en mente, yo lo que diría es que lo que nos tenemos que plantear ya, y con ese apremio de finales de 2026, es empezar a tener pilotos que vayan ratificando que voy protegiendo mi información y la voy protegiendo lo antes que pueda, sobre todo la más crítica. Y ahí en los pilotos hay 2 elementos que nosotros igualmente hemos tenido en mente y un poco por compartirlo que creo que servirá de aprendizaje. El humano, es decir, cómo intercambiamos información cifrada, sensible los humanos y cómo lo podríamos hacer con capacidades postcuánticas, y el que tiene que ver más con las máquinas, ¿no?, que se hablaba de aplicaciones, tecnologías que tengo que integrar y ahí el foco tiene que estar en tener un middleware o un SDK, ¿no?, un mecanismo que me aísle mi aplicación actual para que empiece a usar protecciones postcuánticas sin que yo tenga que cambiar toda la tecnología que tengo a día de hoy, porque eso sí que nos va a llevar años y años cambiarla, pero si le puedo meter esa capa de seguridad, ¿no?, y creo que antes se mencionaba por parte de Javier, y esa capa lleva una ñ, ¿no?, de España, pues mejor, pero hay que meter esa capa de tecnología que me asegure las protecciones a ese nivel. Muy bien, muchas gracias. Ya veo por aquí a Carmen. Pues nada, con esta participación de Raúl damos fin a este interesante panel. Yo personalmente he aprendido mucho, creo que, así modo resumen, no me he traído un boli para apuntarlo, pero así de memoria, yo creo que los mensajes con los que nos tenemos que quedar son, es el momento de que todas las empresas empiecen a inventariar sus datos, los datos que necesitan a futuro. Es necesario inversión y es necesario profesionales que puedan dar apoyo desde la red académica para formar a futuros profesionales que nos puedan ayudar a, pues, a enfrentar este gran reto que está a la vuelta de la esquina. Y bueno, pues con esto cerramos la mesa. Gracias a todos y Carmen, cuando quieras.